Bienvenidos a Águilas CFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águilas CFC hay un lugar para ti. Esta semana quiero hablarles sobre el tema ¿qué hacer cuando Dios no tiene sentido? I want to talk about what do we do when God doesn't make sense? What do we do when we're going through things that it looks like God doesn't make sense in the midst of that? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando por cosas y parece que Dios no tiene sentido en medio de Dice eso? 1 de Pedro 4:12, dice en inglés, hija, por favor. The Bible, 1 Peter 4:12 says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come onto you to test." Queridos hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. That's nothing strange. Eso es lo que decía Pedro. That's what Peter said. Esta semana pasada hace más de una semana estuve en unas conferencias donde escuché al señor Brian Stevenson. I heard Brian Stevenson in a conference that I was about a week ago. Es un abogado y presidente de una organización, instituto para Equal Justice Institute. He's a lawyer and he's a president at the Equal Justice Institute. Y le estaba escuchando uno de los casos que él está tratando. And I was listening to one of the cases that he was dealing with. Y usted se pregunta, esto no tiene sentido con Dios. And you might think, this doesn't make sense with God. Él está luchando mucho por los que están encarcelados injustamente He's fighting for those who are in prison and it's not fair for them. y tiene una fundación que ayuda a aquellos que también, para ayudar a aquellos menores que se les está enjuiciando como si fueran adultos. And he has a foundation to help those young people that are being put in prison like if they were adults. Está haciendo algo por la justicia. He's doing something for justice. Y contaba que en uno de estos casos un niño, no me acuerdo, la verdad no me recuerdo si era entre 12 y 14 años, en mi mente se me quedó, era un preadolescente, un adolescente. There was like a pre-adolescent, he was about 12 to 14 years old. Él creció en un hogar donde su mamá fracasó en su primer matrimonio He grew up in a home where her mother failed in his first marriage. y la señora, al verse también en problemas emocionales, psicológicos, espirituales, etcétera, no tenía una vida sana. And because she was going through emotional and psychological problems, she didn't have a healthy life. Obviamente en su casa él vio lo que era la violencia doméstica, So the boy saw domestic violence at home, lo que era el alcoholismo, las drogas. what drugs and alcoholism was. Usted ya se imagina que no sería un buen estudiante por todos los problemas emocionales. Do you imagine he wasn't a good student because of all the emotional problems? Son personas que terminan a veces haciendo en las pandillas o haciendo drogas, vendiendo drogas, etcétera. There are people that end up in drugs or they go in gangs. Pero Brian Stevenson, el abogado, cuenta que este era es un buen muchachito. So Brian Stevenson says that this is a good boy. Pero el problema es que en su casa comenzó a haber mucha violencia porque su mamá, después que ya no tuvo esposo, comenzó a traer otros hombres. But the problem was that he saw a lot of things going on at home because after not having a husband, the mother would bring other men home. Una mujer que no se quería sentir sola, me imagino, es normal, nadie quiere estar solo, pero le fue peor. I imagine she didn't want to feel alone, but it went worse for her. Y el hombre con el que estaba viviendo en ese momento era un borracho. And the man she was living with was a drunk. Era una persona violenta que no tenía control sobre sus emociones. He was a violent person that did not have control over his emotions. Y golpeaba a su mamá frecuentemente ante la impotencia de él no poder hacer nada. And he would hit his mom all the time and he felt impotent because he couldn't do anything about it. ¿Qué hace un niño de 12 años aproximadamente? No recuerdo bien la edad. ¿Qué hace contra un violento borracho drogado de 200, 300 libras? What does a little boy do against a guy that is drugged or he has alcohol and he's about 300 pounds? Pero en uno de esos días, el hombre se emborrachó demasiado. One of those days a man got really drunk Se le pasó la mano con la golpiza que acostumbraba darle a la mujer. and he ended up hitting the wife. Y creo que fue en la cocina, algo así. El hombre la golpeó, la mujer se cayó, se golpeó la cabeza. The man hit her, I think it was in the kitchen, and then she fell. Y estando en el piso, este niño entra y cuando él llega, la encuentra la encuentra tirada en el piso, sangrando, And so the little boy finds his mother on the ground bleeding sin responder. without responding, unconscious. Este niño, cansado de tanta violencia, no sabe qué hacer. This boy is tired of so much violence, he doesn't know what to do.
Su ira se había estado guardando por dentro por mucho tiempo. He was keeping rage inside for such a long time. Pero se da cuenta que el hombre que vive con su madre estaba totalmente borracho, dormido en el otro cuarto. And he realizes that the man that was with his mom, he was completely drunk and asleep in the other room. El niño va The little boy goes, y él se recuerda que ese hombre tiene una pistola. and he remembers that that man has a gun. El niño va, toma la pistola The little boy goes, takes the gun, y en su lloro y en su coraje y aquel hombre borracho para nada despertaba. and in his anger and weeping, the man was drunk, he didn't wake up. Pero el niño en su sufrimiento y en su dolor, su tristeza, su coraje, todo lo que viene ahí, But in the sadness and anger, everything that was in that little boy, él está apuntando, le apunta con la pistola en la cabeza al hombre. he's aiming the gun at the man's head. Y él está ahí parado, And apuntándole. And he's there standing right at him and he's shooting, he's aiming. Posiblemente recordando todas las injusticias que había vivido su mamá y él. Possibly remembering all of the injustice that his mother and him had lived. Y no solamente con ese hombre, sino todas las injusticias de la vida. And not just with that man, with all of the injustices of life. Pero ese hombre había colmado la copa. But that man had already passed the line. No era un mal muchachito. He wasn't a bad little boy. Es más, no lo es. In fact, he wasn't. Está vivo. He's still alive. Y cuando está, vuelvo al abogado que estuvimos escuchando la semana pasada, Brian, dice que lo voy a llevar un momento a la cárcel. Fue a ayudar al niño a la cárcel. So Brian went to go to the jail to help the little boy. Inmediatamente le avisan porque lo metieron a una cárcel de adultos Because they put the little boy in a jail where it's supposed to be for adults. y lo quieren juzgar como adulto. And they want to judge him as if he was an adult. Inmediatamente él se da cuenta, él va y ve a la cárcel, sacan al niño a ese cuarto, lo sientan en una mesa Immediately he finds out, he puts the boy at a table, y they're sitting el down. abogado se sienta al otro lado de la mesa. Esto es lo que él estaba platicando. This is what he was sharing with us. Y dice que se sentó y le está diciendo al teenager, dime qué pasó, hijo. So the lawyer is sitting in front of the teenager. Says, Quiero ayudarte, dime qué es lo que pasó. He says, I want to help you. Tell me what happened. Dice que el muchachito solamente estaba con la mirada lejos, serio, enojado, no respondía nada. And he says the little boy was angry, he was serious, and he was just looking forward. Él le decía, tienes que hablarme porque si no, no puedo ayudarte. Tienes que decirme lo que pasó. And he said, I want to help you, but Y you el need to tell niño me no what decía happened." nada, The little boy didn't say anything. enojado, He was angry. mirando hacia lo lejos, Looking afar. rígido. He was rigid. Y esos fueron varios minutos en los que él trató y no pudo hacerlo hablar. And several minutes passed, and he couldn't make him talk. De repente él se levanta y le dice, mira, si tú no me hablas, no voy a poder ayudarte, hijo. Suddenly he gets up and he says, if you don't talk to me, I'm not going to be able to help you, son. Esto está mal, está candente, puedes enfrentar algo que tú ni te imaginas. This is tough. You might be facing something that you don't even imagine. El niño rígido no volteaba a ver ni movía su rostro para nada. Little boy was not moving anything. Y dice que entonces mejor le dio la vuelta a la mesa, So then he se turns sentó around. junto a él, Said he turns around, sits next to him. puso su silla junto a la del niño. He put his chair Al- next al to the teenager. boy's, the teenager. Le dijo, si no me dices lo que pasó, no puedo ayudarte, necesito saber. And he says, if you don't tell me what happened, I can't help you. I need to know. Y dice que cuando él puso su brazo en los hombros de este teenager, algo pasó. And he says that when he puts his arm around this teenager, something happened. Estaba a punto o está en el proceso de ser juzgado como adulto He was in the point where he was going to be judged as por an adult asesinato agravado. because of a very severe assassination. Pero lo que sucede es que en ese momento que él estaba apuntando con la pistola, Because what happened when he was aiming with y the el gun, hombre estaba totalmente borracho e inconsciente, él estaba pensando,
está procesando todos sus sentimientos, su enojo, su soledad, todo eso. And the man was unconscious while he was processing his anger and his loneliness and all of that. Y lo que sucedió fue que cuando el borracho despertó gritando, el niño se asustó y nunca habiendo usado una pistola accidentalmente le apretó el gatillo. And what happened when the man woke up and yelled, what happened was that the boy got scared and he triggered and shot him, Pegándole en la cabeza al hombre. shooting him in the head. Volvemos a la cárcel donde él está y dice que cuando él lo abrazó, el niño, después de estar rígido, cuando él lo abrazó, después de buen rato, donde él creyó que no iba a hacerlo hablar, So let's go back to the scene where he's with the little boy, his arms over him and he's still rigid, not doing anything. le dijo: yo no soy ninguno de los guardias, no soy ninguno de los presos, soy alguien que te quiere ayudar. He said, I'm not one of the guards, I'm just somebody that wants to help Y you. entonces el niño o el teenager se recostó, inclinó hacia él y comenzó a llorar convulsionadamente. And the little boy just started to lean on him and he began to cry very much. Y cuando pudo articular palabras, comenzó a decirle lo siguiente, And as he was able to articulate words, he began to say the following, cosas como estas: things like this. tú no sabes lo que me ha pasado esta noche que me quedé aquí. You don't know what happened to me the night that I was here. He sufrido toda mi vida, me han golpeado a mi madre, me han golpeado a mí, y esta noche que he estado aquí, varios hombres me violaron. I've suffered a lot with my mom throughout my life, and that night that I was here, many men abused Y me. los guardias no hicieron nada. And the guards didn't do anything. No he podido dormir, estoy aterrorizado. I haven't been able to sleep. I'm terrorized. No sé a qué horas va a llegar alguien más I don't a know. violarme y a golpearme. I don't know when another person is going to come to beat me and abuse me. Y Brian Stevenson, el abogado, nos contó el resto de la historia de lo que él está haciendo para ayudarlo. Pero déjeme parar aquí, pausar en este lugar. Dice que cuando él se levantó, para el abogado, dice que cuando él se levantó para decirle: no te preocupes, voy a ir ahorita a ver qué puedo hacer para ayudarte lo más pronto posible. He said that when the lawyer got up and said, you don't worry about it, I'm going to do whatever I can to help you as soon as possible. Dice que el teenager desconsoladamente lo abrazaba y le decía: no me dejes, no me quiero quedar aquí, no me dejes. The teenager grabbed hold of him and said, no, please don't leave me. I don't want to stay here. Please don't go. Yo sé lo que va a pasar cuando regrese allí a esas celdas. I know what's going to happen when I go back to the jail cell. ¿Alguien de ustedes o de nosotros podemos ver un hijo o una hija en esas condiciones? ¿Verdad que no? Have one of you want to ever see your son or your daughter in a condition like that? No, right? ¿Soportaríamos una injusticia como esa? ¿Verdad que no? Would we be able to bear such an injustice like that? No, right? Y en esas situaciones uno se pregunta: oye, el Dios bueno, el Dios que yo conozco, no sé, en esta situación no tiene sentido. And in a situation like this, we say, the good God that I know, this doesn't make sense. En un mundo tan difícil, In such a difficult world. cuando un borracho irresponsable de repente causa un accidente y lesiona y deja lesiones de por vida a alguna persona. When a drunkard causes an accident and leaves a person severely damaged for life. Cuando una mujer es abusada o por la pobreza extrema y la falta de apoyo y educación termina prostituyéndose para sacar dinero para dar de comer a sus hijos. When a woman is abused, she doesn't have education, she's in poverty, she goes and prostitutes herself to help her children. ¿Dónde está Dios cuando sucedió aquel accidente? Where was God when that accident happened? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal pérdida? Where was God when such a loss happened? Un hombre me dijo, A man told me, esta semana me dijo, tiene ya unos 50, 60 años y me dijo: en una semana hace años yo perdí todo. he said, he's about 50, 60 years old. He said, about a week ago, I lost everything. Después de tantos años me corrieron del trabajo. After so and so years, my Creo job que was fue algo lost. así. Dijo: el lunes me perdí el trabajo. Monday, I lost my job. El jueves se murió mi perro, Thursday, my dog died. un labrador. It was a lab. Y el sábado de la misma semana se muere mi esposa súbitamente. And Saturday, my wife died. Se llama Ed, este señor. And this guy's name is Ed. Obviamente el día de hoy ya está recuperado, la iglesia le ayudó, el Señor Jesucristo fue su refugio y él es un hombre hoy muy exitoso. Obviously, the church helped him. God was his refuge, and he's a very successful man. Pero uno se pregunta: ¿dónde estaba Dios en esas situaciones? But you ask yourself, where was God in that moment? Y Pedro dice And Peter says, que
que esas dificultades van a poner a prueba nuestra confianza en Dios. That those difficulties put our trust in God to test. Yo sé que he estado hablando sobre cómo recuperarse del duelo en las últimas semanas y esta es la última enseñanza que voy a dar. And I know we've talked about how to recover from a loss, and this is the last week I talk about it. Si usted no las ha escuchado todas, están a su disposición en la librería, pero todos a veces hemos perdido algo o alguien. If you haven't heard them, they're in the library, but we've all lost something or someone. Y hoy simplemente quiero hablar entonces, ¿qué hacer cuando Dios no tiene So I sentido? want to talk about what do you do when God doesn't make sense? Y quiero decirle de una vez entradita Apocalipsis 21, 3 y 4, solo para que nos confortemos un poco. Esto no va a durar para siempre. I want to read Revelations 21, 3 through 4. En español lo leemos todos juntos. 1, 2, 3, por favor. Dice: Read on the screen. Dios mismo un día estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Un día no habrá más borrachos causando accidentes de tráfico. One day there will be no more drunkards Un causing día accidents. no habrá más mujeres prostituyéndose por necesidad. One day there will not be any more prostitutes. Un día no habrá hombres esclavizadores que explotan a esas personitas sin identidad. Or men that are enslaving those young girls that have no identity. Un día no estaremos luchando con la injusticia y la inigualdad en este mundo. One day we will not suffer against injustice anymore in the world. Pero mientras ahora, ¿qué hacemos cuando Dios no tiene sentido en nuestra vida? But while we're here, what do we do when God doesn't make sense in our life? Cuando estamos pasando por una de esas situaciones difíciles. When we're going through a difficult situation. No quiero minimizar ninguna situación que alguno de ustedes esté I pasando. don't want to minimize any situation that you might be going through. And I don't pretend to have all the answers for what you're going through. Y no pretendo tener todas las respuestas por lo que usted está pasando. I don't. No. But let me just help you with a couple of thoughts. Pero quiero ayudarle con unos pensamientos. What do we do? I think we just nos va a ayudar mucho y nos va a consolar saber estas cuatro cosas. It's going to help us to know these 4 things. Recordar estas cuatro cosas. Número 1, recuerda que Dios no es el autor del mal. Number 1, remember that God is not the author of evil. Vamos, repítalo todo el mundo conmigo. Dios no es el autor del mal. Repeat after me. God is not the author of evil. Pero eso al menos te va a consolar saber que Dios no es el que causa todos nuestros It sufrimientos. will comfort you to know that God is not the one that causes all of our suffering. Es el resultado de un mundo caído. It's the result of a fallen world. Pero Dios no tiene la culpa. But God is not at fault. Él no es el causante del sufrimiento. He doesn't cause suffering. Él no es el autor del mal. He's not the author of Él evil. es el autor de la bendición. He's the author of blessings. Es el autor de la salvación. The author of salvation. Y cuando por nuestra culpa a veces nos metemos en problemas, Él es quien nos saca de los problemas. And when we get into problems, He's the one that brings us out of the problems. O cuando por culpa de el diablo usando otros individuos de mal corazón, ellos tienen la culpa, pero Dios nos levanta y nos da vida nueva una vez más. And when the devil uses other individuals to cause us wrong, he lifts us up. Dios no es el autor del mal. He's not the author of evil. Santiago 1:3 en inglés, por favor, rápidamente. James 1:13, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. En español, todos juntos. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, hacer lo malo, el hombre es el que hace lo malo, no Dios. Men do what is wrong, not God. Dice, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. No es Dios. It's not God. Entonces, ¿quién, pastor? So then who is it, God? Será quien sea, será el diablo, serán a veces no el diablo, las personas irresponsables, pero no es Dios. Sometimes it could be the devil, sometimes it could be irresponsible people, but it's not God. En efecto, la Biblia dice en Jeremías 29:11 en inglés rápidamente, por favor. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. En efecto, lo que dice la Biblia que Dios tiene, por favor, Jeremías 29:11, todos en español, pues dice que yo sé los planes que tengo para ustedes. Él no es el autor del mal, dice el Señor, son planes de lo bueno y no de lo malo, Yes, para good darles un plans for us. futuro y una esperanza. Entonces, Dios no es el autor del mal. Dios es autor de pensamientos de bien para tu vida. God is the author of good thoughts for your life. Dios tiene, aunque no entiendas lo que estás pasando, recuérdate esto. Even if you don't understand what's going on, remember this. Aunque estés en la confusión, solo recuerda que Dios tiene planes de bien para tu vida. When you're confused, remember that God has good plans for your Planes life. de bendición y no de maldición. Blessed plans that are not to curse you. Cuando estés pasando por lo más oscuro, di, no entiendo. When you're going through dark times, say, I don't understand. Pero no necesito entenderlo ahorita. But I don't need to understand right now. Solo necesito
necesito creerlo. I just need to believe Que it. Dios tiene planes de bendición para mi vida y no de maldición. That God has blessed plans for my life and Dios not quiere curse. mi salud y no mi enfermedad. He has my health, not my Dios sickness. quiere mi salvación y no mi perdición. God wants me to be found, Dios not tiene lost. planes de abundancia y no de escasez. God has abundant plans for me. Planes de restauración para mi familia y no de destrucción. Plans to restore my family, not to destroy them. Dios es el autor del bien y eso te va a dar fuerzas para seguir adelante. God is the author of good, and He's going to give you strength to go forward. Número uno, ¿qué nos va a ayudar? Imagínense este niño lo que ha de estar pensando. Imagine what this little boy was thinking. Él tiene que recordar que hay un Dios que le ama He had to remember that there's a God that loves him, y que Dios va a mostrar su amor a través de personas que están a su alrededor. and that God will show him His love through people that surround him. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando Dios no tiene sentido? Número uno, recordamos que ¿qué? So number one, what do we do when God doesn't make sense? Dios es el autor del mal. That God is not the author Número of evil. dos, debemos recordar, Number two, en esos momentos hay que recordar que Dios sí nos está escuchando. Number two, let's remember in those moments that God does listen to us. Vamos, diga conmigo, Dios me está escuchando. Say with me, God is listening to me. Ay, pero no es cierto que a veces vienen las preguntas, ¿será que Dios escucha mi oración? But don't we question, is God listening to my prayer? ¿Será que Dios ha oído lo que yo he estado orando en las últimas semanas? Has God heard what I've been praying for in the last few weeks? ¿Será que Dios ha escuchado que mi familiar ha estado enfermo, enferma y que necesito que lo sane? Has God heard that my family member is sick and that I need Him to heal him? ¿Será que Dios ha escuchado que estoy herido por una pérdida que tuve de un negocio, de un empleo, de un familiar, una traición de un esposo, una esposa? ¿Será que Dios ha oído? Is it that God hears that I'm suffering because of a loss or a betrayal because of a spouse? Yo sé que a veces en el dolor uno llega a la duda, es normal, In our pain, we doubt sometimes. It's normal. pero por eso hay que recordarlo y hay que ir a la palabra. But that's what we need to remember and go to the Word. La palabra dice en Salmo 34:17, por favor, todos en español, 1, 2, 3. Los justos claman y el Señor los... Una vez más, los justos claman y el Señor los... The righteous cry out, and the Lord? Los justos claman y el Señor The los... righteous cry out, and the Lord what? Los justos hablan, claman y el Señor se hace del oído sordo. When the righteous cry out and speak, ¿El does the Señor Lord tapa keep los deaf? oídos? Does He cover His ears? ¿El Señor no le importan sus hijos? Does He not care about your kids? No, dice, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Anímate, aliéntate, toma fuerza en el Señor diciendo, no lo entiendo, pero sé que Dios me está oyendo. No, the Lord hears them and delivers them from all their troubles. Even if you don't understand, remember this word and be comforted. Salmo 16, 1 y 2 dice, ay, lo leemos, léelo en inglés, hija, por favor, en inglés. Psalm 16:1-2. Say, keep me safe, my God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. Apart from yes. you, I have no good thing. Oh, yes. Ahora en español, por favor, una vez más. Cuando estés pasando cuando Dios no tenga sentido, lee y ora esto. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Y mira lo que dice el 2. Look. And look at verse 2. Listen. Mira lo que dice el 2. Y Él, ¿qué dice? And it says, and He, Por cuanto Él inclina a mí su oído. because Por eso tengo la confianza y le voy a invocar en toda mi vida. He hears me, that's why I trust Him, and I'm going to be close to Him my whole life. Cuando parece que Dios no tiene sentido, recuerda que Él no es el autor del mal. Remember that God is not the author of evil when Número He doesn't 2, make recuerda sense. que aunque tú no estés escuchando de regreso su voz, Él sí está oyendo tu clamor. Number 2, remember that He does hear your cry. Ese niño debe de saber que Dios está escuchando su oración y que va a mover las piezas y que así como el abogado Brian Stevenson le está ayudando, así él va a mover lo que tenga que mover. Ese niño necesita esperanza porque si no se va a suicidar ahí allá adentro. That little boy needs hope because else he's going to commit suicide in that jail. Porque él va a decir, yo no quiero seguir pasando por esto si Dios no me está oyendo. He's going to say, I don't want to keep going through this if God is not hearing me. O si Dios no me quiere, Dios, esto lo estoy pasando porque Dios lo causó para mí. Or I'm going through this because God caused this. Dios causó que mi mamá y mi papá se separaran. God made my mom and dad separate. Dios causó que ese novio de mi mamá la golpeara y la abusara y la dejara y la maltratara. God made my mom's boyfriend mistreat her and hurt her. Si ese niño solo está pensando en eso y entonces por eso yo terminé aquí en la cárcel. That little boy thinks like that and he's in the jail because of that. Y Dios causó que esta gente me esté abusando sexualmente y me golpeen y todo. And he says, God is the one that caused these men to abuse me No, and hurt me. ese niño, alguien necesita decirle, Dios no es el autor del mal. Dios tiene planes de bien para tu vida y te va a sacar de aquí y tú vas a ser un abogado que vas a ayudar a muchas personas más que sufren la misma injusticia. No, he needs somebody to tell him, no, God is not the author of evil, and he's listening to you and he's going to lift you up as a lawyer.
Ese niño y usted y yo necesitamos saber que cuando clamamos, el Señor inclina su oído para escucharnos. That little boy and I need to know that when God hears us when we're praying. Eso es lo que decía el rey David cuando escribía este canto del Salmo That's what 16. King David was saying when he was writing the Él, Psalms. él lo cantaba. He would sing it. Ese era un salmo, eso no era nomás alguna queja que estaba It dando. was a psalm. He wasn't complaining. Yo no sé qué tono, qué tonalidad y qué ritmo tenía, pero él lo I cantaba. don't know in what tone he sang it, but he would sing Él a lo it. mejor decía, Señor, no, mejor no me animo porque hay música, pero pero si yo no, quita la música, hijo, quita la música. Pero si él no tuviera música y yo no tuviera música, no me importa si estoy en la regadera. It wouldn't matter if I was in the shower. Pero entonces yo comenzaría a decir, Señor, aunque vaya pasando por este sufrimiento, And I would say, even though I'm going through this yo sé suffering, que tú no eres el autor del I mal. know you're not the author of Yo evil. sé que tú inclinas a mí tu rostro, Señor. I know that you incline your ear to Por me. lo tanto, yo clamaré a ti de día y de noche. So I will cry out to you day and Aunque night. otras personas no me respondan el teléfono, Even if other people don't answer the phone. yo sé que tú no estás ocupado, Señor. I know you're not too busy, Lord. Estás escuchando mi voz. You're hearing my voice. Aunque otros estén ocupados, Even though others are busy, tú siempre estás al tanto de mí. you're always available for Y aunque me. me esté bañando, yo voy a cantar. And even though I'm showering, I'm Y going aunque to vaya sing. manejando, seguiré And cantando. even if I'm driving, I'm going Y to cuando keep venga a la singing. iglesia, pues con mucha más razón con mis hermanos. And when I come to church, I'm going to sing even Pero more. canta la palabra de Dios. Él te está escuchando. But sing Él God's ha word. inclinado su He oído a has ti. heard you and he's inclined his ear ¿Qué toward you. hacemos cuando Dios no tiene sentido? What do we do when God doesn't make sense? Número, no solamente recordamos que nos escucha, We don't just remember he hears us, sino número 3, recuerda dirigir tus preguntas difíciles a Dios y no a los but hombres. number 3, remember to direct your difficult questions to God and not men. ¿A quién dirigimos las preguntas difíciles? Who do we direct our difficult questions to? Claro, yo les enseñé hace 2 martes las etapas del duelo. Yes, I taught you guys the stages of hurt. Y si no ha visto esa enseñanza de ese martes, necesita verla. Yo creo que casi todos necesitamos verla. And if you haven't seen that teaching on Tuesday, I think we all need to see it. Pero en esas etapas hay una donde a veces hay temores, hay miedos, hay In those enojos. stages, there's anger, there's fears. Pero en ese proceso de recuperación también hay preguntas. In those recovery process, there's also Y, questions. y algunos cristianos a veces dicen, no hagas preguntas. And some Christians say, don't ask questions. You're not a good Christian if you're asking questions No eres about un that. buen- Just shut up and tough it up. No eres un buen cristiano si estás preguntando preguntas. Simplemente, vamos, salga adelante. Come on, just go forward. No, No. también va a haber preguntas. There's going to be questions. Lo único que quiero decirte es, no le preguntes a los hombres. I'm just telling you not to ask men. Porque los seres humanos te van a dar respuestas que superficiales, sin comprensión, sin empatía, o a veces tienen empatía, pero no tienen la verdadera solución. Human beings are just going to give you empathy, but they don't have the real answer. Cuando estás dentro de tu dolor, no hay. Este abogado le decía, dime, ¿qué te pasó? This lawyer told the little boy, tell me Para what poder happened ayudarte. so I can help you. Él no quería hablar con nadie. He didn't want to speak with anyone. Los guardias que se supone que estaban ahí para proteger y para guardar el orden, no lo habían defendido. The guards that were there to bring order did not defend him. ¿Quién le aseguraba que ahora ese señor que se decía abogado lo iba a cuidar? Who was guaranteeing that that man that was a lawyer was going to actually help him? Hay momentos que vas a tener preguntas, pero dirígelas a Dios. There's moments that you're going to have questions, but direct them unto God. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su hora más difícil cuando Él estaba siendo crucificado. That's what our Lord Jesus did in the hardest time of his life when he was going Cuando to be llegó un crucified. momento donde Él ya no podía más, en Mateo 27:46, en inglés por favor. Matthew 27:46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. Era un which momento means, en el que Él estaba pasando por lo más difícil de su proceso de muerte. he was going through a very hard time in his process of death. Y miren lo que dice la Biblia. Él no le preguntó a los discípulos nada. He didn't ask his disciples for anything. Él no le preguntó a los He soldados. didn't ask the soldiers. Es más, ni siquiera le preguntó a su mamá que estaba viendo ahí la crucifixión. He didn't even ask his mother who was there watching Él the no le preguntó a crucifixion. sus hermanos y hermanas que estaban He ahí. didn't ask his brothers and sisters who were there. Él sabía que los seres humanos no iban a comprender lo que le estaba pasando. He knew the human beings weren't going to understand what he was going through. Va a haber momentos en que nadie te va a comprender por donde tú estás cruzando. There are moments that won't understand, that people don't understand what you're Cuando going through. sientes que nadie te comprende, dirige esas preguntas difíciles a Dios. Direct those difficult questions unto God when no one Mateo understands. en español 27:46 dice que como a las 3 de la tarde, cuando entonces Jesús gritó con fuerza, léalo por favor, léalo. Read it on the screen. Eli, Eli, lama sabachthani. Esto quiere decir, oh Dios mío, Which means, ¿Por my God, qué? my God.
Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿No es cierto que a veces preguntamos por qué? Don't we ask why sometimes? ¿Por qué? Why? ¿Por qué Why me has desamparado? Dijo have él. you forsaken me? Cuando el pecado de todos nosotros lo hizo verse tan, cuando fue todos nuestros pecados, nuestras rebeliones fueron puestas sobre él, With all of our transgressions and sin were put over him, de tal manera que Dios Padre en su santidad tapó su rostro. causing God the Father to cover his Y face. Jesús se sintió solo, en su humanidad se sintió solo. And Jesus in his humanity felt alone. Porque él es 100% hombre, pero era 100% Dios también. Because he was 100% man, but also 100% God. Pero en su humanidad se sintió solo. In his humanity, he felt ¿Te has, alone. te has sentido solo, sola de vez en cuando y dices, oye, ¿dónde están los amigos que tenía? Have you felt alone and you say, where are my friends that I had? ¿Por qué me han abandonado? Why have they abandoned me? ¿Por qué este esposo me falló después de tantos años? Why did my husband fail me after so many years? ¿Por qué mis padres se separaron cuando yo estaba chiquito? Why did my parents separate when I was young? ¿Por qué ese accidente me tocó a mí y no a alguien más? Why did that accident get me and not somebody else? ¿Por qué ese borracho estaba en la calle todavía si ya había tenido arrestos de DUI? Why is that drunk still in the streets if he already been arrested for DUI? ¿Por qué si mi vida cambió? Y no que Dios no dé segundas oportunidades, pero a lo mejor alguien dice, yo he cambiado, he sido transformado por Jesús, ya no hago eso, ya no soy drogadicto, ya no hago mal a nadie, y aquel que sigue haciendo mal, allá está libre. You might be transformed and you don't do all those things anymore, but there's somebody else that still does it and they're still out there. ¿Por qué separación de familia? Why are there families that separate? Bueno, a veces no vamos a tener la respuesta a los hombres, Sometimes we're not going to have the answer. pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él vio a los soldados y dijo, ¿para qué les pregunto esto? But our Lord Jesus said, why am I going to ask the soldiers? Si son los que están siendo usados para mi dolor y mi crucifixión. If they're being used for my crucifixion and pain, ¿Para qué les pregunto a mis discípulos si ellos no van a tener la respuesta? why should I ask my disciples? They're not going to have the answer. ¿Para qué le pregunto a mi mamá si ella ya está pasando por su dolor? Me imagino que Jesús estaba pensando. Why do I ask my mom if she's already in pain? I imagine that's what Jesus thought. ¿Para qué? ¿A quién, hijo, le preguntamos? Who do we ask? Uno pudiera estar diciendo, ¿por qué mi papá o mi mamá no pueden ser libres del alcohol o de la drogadicción? ¿Y por qué el diablo los tiene esclavizados? Y claro, hay preguntas. One could ask, why can't God just set my parents free from drugs and alcohol? Why does the devil have them on? And you might ask Pero questions. dirígelas a Dios, no a los seres humanos. But direct those questions to God and not to human Porque los seres beings. humanos siempre te van a dar excusas. Because human beings will always give you excuses. Tienes un familiar adicto, alcohólico y siempre te va a decir, es que tú no sabes. You have a family member that's an addict and they're going to say, you don't know what it's like. Pues sí, pues yo le puedo decir, sí, yo no sé, pero sí conozco otros que han sido libres del alcoholismo, de la drogadicción y que Cristo los ha hecho libres. Así que no me diga que no se puede. And you might say, No "Yeah, I don't quiere, know." que es diferente. You might say, I don't know, but I know people that are addicts that have been set free. Pero entonces, es que usted no sabe, es que tus padres no se pueden reconciliar, es que usted no sabe, muchachito, es que nos odiamos a muerte. And you might know somebody that said that we hate ourselves to death. Mejor ni te envuelvas en ese tipo de pláticas. You know what? Don't even start those kind of conversations. Dirige tus preguntas difíciles a Dios. Just direct your difficult questions. Dios no to te va a God. juzgar. God will not judge you. Dios no te va a decir, ¿por qué mira, miserable, no eres cristiano y cristiano, no vas a la iglesia? ¿Por qué te estás haciendo esas preguntas? No, He's going to say, why are you so miserable? You're a Christian and you go to church, and why are you asking these questions? Dios te va a comprender. No, God is going to understand you. Él ya sabe todas las cosas. He knows all things. Él sabe el final de tu película. He knows the end of your Y movie. por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí. Jeremiah 33 says, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you don't know, but cry out to me. No a los seres humanos. Not to human beings. Por eso Santiago capítulo 4 y versículo 7 dice, clama a mí, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Santiago 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pero nota lo que dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. It says the peace of God that transcends Ay, all lástima que no me lo understanding. están poniendo ahí porque quiero que usted lo vea con sus ojos. Así dice la palabra. Dile al que tienes al lado, así dice la palabra. Tell the person next to you, that is what the word says.
La paz de Dios que sobrepasa todo The entendimiento. peace of God that transcends all Es understanding. decir, no lo entiendo, Señor. Meaning, I don't understand it, No Lord. lo entiendo, I don't understand it. pero sé que tú no eres el autor del mal. But I know that you're not the author of evil. No lo entiendo, Señor, I don't understand, Lord. pero sé que tú inclinas tu oído y tú escuchas mi oración. But I know you hear my prayers. No lo entiendo, Señor, pero sé que puedo preguntarte y clamar a ti y tú responderás. I don't understand, Lord, but I know I can cry out and ask you and you will answer me. No lo entiendo, pero eso me trae paz, Señor, a mi corazón. I don't understand it, Lord, but it brings peace Y to my número heart. 4 y final, descansa en la palabra de Dios. And number 4, rest in God's word. Cuando estés pasando, cuando Dios no parece tener sentido en tu vida, descansa en la palabra de Dios. Rest in God's word when God doesn't make sense in your life. Vuelve a la palabra de Dios. Return to God's word. Recuerda lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, que Dios es Dios, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Dios de qué? God of all, what? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que así podamos consolar también a otros que pasan por las mismas tribulaciones. Por favor, diga, just interpret, hija. O sea, dile al que tienes al lado, somos consolados para consolar a otros. So the person next to you, we are comforted so we can comfort others. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice, nos consolamos en la palabra sabiendo que los muertos en Cristo no están muertos, van a resucitar y nos vamos a reunir con ellos. We are comforted in the word knowing that those who have died on Christ, we're going to see them once again. Y versículo 18 dice que nos animemos los unos a los otros con esas palabras. And verse 18 says, encourage one another with those words. Pero termino diciendo con un último versículo, And I end up finishing o with un the last penúltimo verse. versículo. Recuerda lo que dice Apocalipsis 21, 3 y 4. ¿Cómo dice What does en the word español? Dios mismo estará con ellos God y will Él les secará toda lágrima de los ojos. He will wipe every tear away, Y no habrá más muerte, and there will be no more death, y no habrá más tristeza, and no more sorrow, no habrá más llanto, no more crying, no habrá más dolor. no more pain. Todas estas cosas ya no serán más. All these things will be gone forever. Entonces, consuélate en la palabra del Señor. Be comforted in the word of God. Quiero leerte el último pasaje, Jeremías 17, 7 y 8. Jeremiah 17, verse 7 to 8. Hermoso, lo dices después de mí, por favor, hija. Dice, versículo 7, todos juntos dice, pero benditos son los que confían, los que se consuelan en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Pero benditos sean. ¿Quiénes son los benditos? So who are blessed? ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Those who trust in the Lord. Los que han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Those who have made him his hope and confidence. En los momentos de pérdida, cuando Dios no tiene sentido, tu confianza debe ser puesta en Dios. In the times of loss when God doesn't make sense, put your trust in God. Si tú pones tu confianza en algo que puedes perder, vas a verte defraudado. If you put your trust in something you can lose, you will be disappointed. Nunca, pero nunca pongas tu confianza en nada ni en nadie que se puede perder o que te lo pueden arrebatar. Never put your trust on someone or something that could be taken from you. Si pones tu confianza en tu chequera, un día esa chequera a lo mejor está ya, no. If you put your trust in your checking account, one day it'll be there, one day it won't. Pones tu confianza en las inversiones, un día la bolsa de valores puede caer. If you put your trust in investments or stocks, one day it'll go down. Pones tu confianza en la casita que has estado pagando por 15, 20, 30 años, un día pasa lo del 2008 y no tienes casa. And you put your trust in a house, one day what happened in 2008 happens again and you don't have a Pones home. tu confianza en un hijo, un día ese hijo se revela y te abandona y te quedaste sola otra vez. You put your trust in a son or your daughter and then one day you're left alone again. Un esposo o una esposa se puede perder. You can lose a spouse also. Hermano, lo que sea, nunca pongas tu confianza ni en un título, un trabajo, un empleo, a alguien más lo puedes perder. Never put your trust in a title or a job title because you Pero might ese lose it. versículo en pantalla, por favor, una vez dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence.
Consuélate en la palabra de Dios. Versículo 8 dice así. Verse 8. Just paraphrase it as I go along with it. Dice, pero estas personas que confían en el Señor son así. The people that trust in the Lord are like this. Son como árboles plantados They are junto a la ribera de un río, Planted around a riverbank con raíces que se hunden en las aguas. with roots that are in the water. ¿Cómo son los árboles junto a la ribera de un río? How are the trees planted next to the riverbank? No me diga que son como los arbolitos pelados, esos que no tienen nada de fruto. Don't tell me that they're like those naked trees that have no fruit. Oh, no son como los arbolitos que están ahí secándose y que las varitas nomás las toca y ¡clic! Se rompen. Or dry trees that their branches are falling off. La Biblia dice que usted y yo somos como esos árboles que estamos plantados junto a las riberas de un río. The Bible says that you and I are trees planted along the riverbank with roots that are deep in the water. Note, no es que no pasamos problemas, It means that we don't go through problems. no es que no pasamos It doesn't dificultades. mean that we don't go through difficulties. Sabe yo, Dinora y yo como pastores, cuántos dolores hemos pasado por culpa de ni gente que ni es nuestra culpa. You know how much problems that Lenore and I have gone through because of problems that other people go through? Gente que un día puede decir, ay, ustedes mis padres espirituales, ustedes mis pastores, y un día ya no están. Pero nuestra confianza, con todo lo que les amamos, hijo, nuestra confianza está en Dios y su confianza debe estar en Dios. One day people will say, oh, spiritual parents, but one day they will leave, but your trust needs to be put on God. Entonces esos los que están, si vienen problemas, vienen dificultades. If problems come, Pero, difficulties will come. pero sigue diciendo el versículo, dice, están junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas, dice, y a esos árboles, And those trees, esos árboles representan a quién? they represent who? ¿Quiénes son esos árboles? Who are those trees? Ya, los que confían en el Señor son benditos, son esos árboles Those who trust in the Lord are the trees. que están junto a las riberas de agua. Next to the riverbank. Entonces dice, esos árboles no les afecta el calor. Those trees are not bothered by the heat. O sea, vienen los problemas, pero no les afecta. Problems come, but they're not affected. Vienen las críticas, pero no les afecta. Criticism comes, but they're not affected. Viene alguien que te abandonó, te traicionó, pero no te afecta. Somebody abandons or betrays you, but it doesn't affect you. Sigues estado plantado junto a las riberas de los ríos con tus raíces bien You're profundas. planted next to the riverbank and you're rooted in the water. Alguien te puede robar, pero no te afecta. Somebody can steal from you, but it won't affect Seguimos you. leyendo, dice, esos son los árboles que no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Nor do they worry by the long months of drought. Esos tiempos de sufrimiento son los tiempos de sequía. Those times of suffering are the times of drought. Esos procesos de pérdida y de duelo son los momentos, largos periodos de sequía. The process of loss and pain are the long months of drought. Bendigo tu rema, hijo, y te bendigo a ti. Esos periodos son esa sequía representa ese proceso que pasó, que estás pasando en esa separación. The process you're going through a separation is like the time of drought. Esos periodos de sequía representa ese periodo de tiempo donde no has visto la sanidad tuya o de tu familiar, pero que tú ya la crees, está en la palabra, es la verdad, pero está por manifestarse. That drought is when you're right now waiting on God to heal a family member, but you're believing and it's about to happen. No les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. They're not affected by the heat, nor are they afraid of the drought. Es cuando uno de tus negocios y en tus empresas se cerró, quizás fuiste a la bancarrota. Bendigo tu negocio, hijo, bendigo tu empresa, tus empresas. A lo mejor estás pasando por un momento de empleo o tu empresa se cerró, pero ya hay un periodo de sequía, pero no le temes. Maybe you're going through a time where your business is being closed, but you shouldn't Dije, be no le afraid. temes. I said, don't be afraid. Dije, no le I temes. said, don't be afraid. Habrá sufrimiento, sí, pero no le temes. There will be suffering, but don't be afraid. Habrá dolor, sí, pero no le tememos There a will los be tiempos de pain, sequía. but we're not going to be in the time of drought for too long. Habrá un tiempo en que el matrimonio parece estar tenso, sí, pero no tememos porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Will there be times of tension in your marriage? There will be, but we will not be afraid because greater is the one that Habrá is with us momentos than en the que un world. hijo o una hija se ha separado de Dios, pero no tememos, ese hijo, esa hija va a volver a Dios. Maybe a daughter or a son is far from God, but we're not afraid because we know that they will come back No to le God. tememos a los periodos de sequía. We're not afraid of the times of ¿Por drought qué? Porque en realidad no estamos secos. because we're not really dry. Nuestras raíces están profundas en las riberas del río de Dios. Our roots are deep within the riverbank Y of las, God. y las palabras proféticas que nos dieron el martes pasado. ¿Cuántos vinieron el martes? How many came last Tuesday? Vuelva a escuchar esa enseñanza porque hay ahí palabras que son para Listen to ustedes. the teaching again because there's words that are there for you. Somos esos árboles con profundas raíces. We're those trees with deep roots. Y termina diciendo así, léalo conmigo, dice, Read with y me. sus hojas están siempre
verdes Their y leaves are nunca always green. dejan de producir fruto. And they never stop producing fruit. Sus hojas están siempre verdes Their leaves are always green. y nunca dejan de dar fruto. And they don't stop bearing fruit. Es decir, el cristiano que ha confiado en Dios The Christian who trusts está God pasando por el luto, por la pérdida, por el sufrimiento. Dios no tiene sentido, pero siempre está dando fruto. is going through suffering. He doesn't understand what God is doing, but he's giving fruit. Ha perdido un familiar, pero dice, ahora voy a consolar a otros, voy a dar fruto en mi casa de paz, voy a consolar a otros que han pasado por lo mismo. He lost a family member, but he's saying, I'm going to also comfort those who are in my houses and Ha that are going through pasado the por same una thing. separación matrimonial, dice, voy a ayudar a otros que están pasando por separación matrimonial, voy a dar fruto. You're saying that I'm going to help those that are going through a separation in their marriage. I'm going to bear fruit. ¿Me está entendiendo? Se quedaron viendo quién caminaba. ¿Me está entendiendo? Do you understand me? Vamos, diga conmigo, yo soy ese árbol Say with me, I am that tree plantado junto a corrientes de agua, planted next to the que riverbed. doy mi fruto en mi tiempo. I give fruit at Mi my time. hoja está bien verde. My leaves are green. No me afectan las The sequías. heat or droughts do not Mi affect hoja me. siempre está verde, My leaves are always green. porque Dios no es el autor del mal. Because God is not the author of evil. Dios escucha mi oración. God hears my prayer. Número 3, yo mis preguntas las dirijo a Dios y no a los hombres. Number 3, I direct my questions to God and not to men. Y número 4, diga, pongo mi confianza en Dios, no en los And hombres. number 4, I put my trust in God and not in men. Me consuelo en su palabra I am comforted in His y word. no me van a afectar. And I'm not going to be affected. No me voy a morir, I'm not going to die. sino que voy a vivir, voy a ser consolado y voy a consolar a otros en el nombre de Jesús. I'm going to live and I'm going to comfort others in the Denle un name of aplauso al Jesus. Señor esta tarde, por favor. Give the Lord an applause this afternoon. Bendigo sus vidas, bendigo sus vidas. Sé sano en el nombre de Jesús, Richard. Sé healed in the sano. name of Jesus. Póngase sobre sus pies, por favor, esta mañana. Please stand. Vamos a terminar esta tarde. We're going to finish this afternoon. Oh, cantamos esta mañana Oh, we sing this morning. con todos los instrumentos. Ve, agárrate la trompeta, hijo. Ve, agárrate la trompeta mejor. Creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Vamos, repítelo, repítelo. Repeat it, repeat it. Esto no es terapia, esto es declarar la palabra de Dios. This isn't therapy, this is to declare God's word. Usted y yo tenemos la opción de, cuando sufrimos, nos pase lo siguiente. You and I have the following option when we suffer. Los sufrimientos pueden destruirnos, amargarnos, o pueden mejorarnos. Suffering can destroy us or embitter us, or they can make us better. Dinora y yo decidimos mejorarnos. Denora and I decided to be better. Como yo crecí sin ver a mis dos papás juntos, se separaron antes de que yo tuviera 10 añitos, ya ni me acuerdo la edad, pero yo pasé por eso, por violencia, por ver alcohol, por todo eso. Yo sé lo que es vivir amargado. I know what it's like to be bitter because I grew up when my family separated and there was alcoholism and domestic violence. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, sé lo que es vivir mejorado. But when Christ came to my life, I know what it's like to live better. Tenía la opción de hacer lo mismo que ellos, I had the option to do the same thing they did. de darme por vencido y seguir el caminito del ciclo de maldición generacionales que vienen por las familias por generaciones y años de alcoholismo. To give up and continue the generational curse and the cycles of alcoholism. Pero yo dije, ese dolor que pasaron mis hermanitos y que pasé yo, me va a mejorar en Cristo Jesús. Me voy a hacer un árbol plantado junto a corrientes de agua. Voy a levantar un ministerio que se llame Águila Centro Familiar Cristiano para sanar muchas familias. Y este martes 29 vamos a hacer una noche de parejas, y luego vamos a hacer casas de paz de parejas, y luego vamos a hacer un retiro de parejas, y vamos a sacarle al dolor, le vamos a sacar fruto en el nombre de Jesús. But I said that pain that I went through when I was little is I'm going to use it for good. I'm going to take advantage of it, and I'm going to make a ministry called Eagles Christian Family Center where we're restoring many families. Voy a sacarle fruto al dolor. I'm going to bring fruit out of the pain. Toma las manos de tu hermano, déjame orar por ti. Take your brother's hand, let me pray for Padre, you. yo sé que muchas personas han pasado por dificultades, Father, I know many people have been through y quizás ahora difficulties. mismo están pasando por esos sufrimientos. Maybe right now they're going through that suffering. Pero hoy, Señor, Dinora, amor, ¿por qué no me ayudas a orar, Dinora, amor?
Hoy venimos y traemos sobre ellos paz. So we come and we bring peace over them. Declaramos bendición, Señor. We declare blessing over Sana them. los corazones, mi Dios. Heal the hearts. En español solamente y después Bendecimos oramos. a los hogares que se encuentran en este lugar, Señor. Yes. Nos ponemos de acuerdo porque tu palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, así es hecho. Y hoy, Señor, recibimos la palabra que nos has traído, Señor, al corazón, declarando que no solamente es para nosotros, es para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia, para la gente que nos rodea, para nuestro ministerio, para nuestro matrimonio, para todas aquellas personas, para nuestros padres, Señor. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti diciéndote gracias por la palabra que has plantado en nuestro corazón. Porque esta semana vamos a salir fuertes, vamos a salir Señor. creyendo que tú no nos has Señor. olvidado. Vamos a ir a recordar que estamos plantados Sí, junto a corrientes de aguas. Vamos a recordar que aunque nos hemos sentido solos, no nos has dejado solos. Tu palabra nos ha prometido hoy, Señor, que continuemos esta carrera porque tú eres fuerte y eres poderoso y estás con las familias, Señor. Hoy enviamos la salvación, la sanidad, la liberación, la paz, la restauración Sí, a los Señor. hogares Sí, Señor. que viven en el norte, todos los que viven en el sur, todos los que viven en el este, todos los que viven en el oeste, los que tienen hijos perdidos, Sí, los Señor. que tienen hijos en drogas y alcohol, Sí, los Señor. que tienen hijos encarcelados, los que tienen Sí, hijos Señor. deprimidos, los que tienen hijos violentos, enfermos, los que tienen matrimonios arruinados, los que tienen relaciones deshechas, los que tienen padres alcohólicos. Hoy declaramos que esta palabra es para ellos, Señor, y en los aires irrumpimos y enviamos el poder y la autoridad de Dios delante de nosotros, Señor. declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Puede soltar la mano de su hermano. Let go of your brother's hand. En los campuses donde están viendo esta predicación, también levanten sus manos. Ahí en St. George y en los campuses de Las Vegas, levanten sus manos. Those campuses Vamos that a are orar. watching our service, go ahead and lift your hand. There in St. George and Las Vegas. Lift How your about- hand. Come on, sing it. I believe in God. Vamos, Creo en vamos. Dios. Milagros, Dios. Jesús, milagros, Dios. Yo creo en Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Decláralo, decláralo. Yo creo en tus milagros, Dios.